Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Nuevamente es para mí un honor, un privilegio compartir esta enseñanza, esta palabra para cada uno de ustedes. Y que en este día el Señor sea con ustedes en cada momento, en cada tiempo, en cada lugar donde ustedes se muevan. Y pues antes de empezar esta enseñanza, voy a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por este tiempo y por este momento. Te doy gracias por un día más de tu misericordia, un día más de bendición, un día más que nos permites abrir los ojos. Porque este día tú lo hiciste para cada uno de nosotros, es un día más de victoria en tu nombre, Señor. En esta mañana, amado Padre, te quiero pedir por cada uno de los pastores de Ministerio Casesa, Señor. Por la pastora Nelly, por el pastor Ramón, la pastora Pame y el pastor Dani. Bendícelos y guárdalos, suple sus necesidades, Señor. Bendice su salida, bendice su entrada, amado Padre. También te pido por mis pastores, pastor César, la pastora Estelita, que tú los guardes y los bendigas, supla sus necesidades, Señor. Seas tú con ellos en cada momento y en cada tiempo, Señor. También te pido por aquellas personas, Señor, que no te conocen, Señor. Te pido por mis hermanos en Cristo, por cada uno de mis hermanos de Ministerio Casesa, Señor. Te pido por aquellas personas que también están postradas en una cama, en un hospital, que están esperando sanidad, Señor. Que seas tú con ellos en todo momento y en todo tiempo, amado Padre. Te pido por la paz mundial, Señor. Te pido por todas aquellas personas que no tienen que comer, Señor, que tú les suplas sus necesidades, Señor. Pero también que suplas sus necesidades espirituales, amado Padre, que les des esa comida espiritual, Señor. Gracias, amado Padre, por este tiempo y por este momento. Todo esto te lo pido en el amado nombre de tu Hijo Jesucristo y del hermoso Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, la palabra o la enseñanza que yo voy a dar se llama lo que la palabra de Dios significa para nuestra vida espiritual. Y bueno, amados hermanos, voy a pasar a leer un pequeño fragmento. Dice, solamente los libros de la Biblia se dice que son palabra de Dios, aunque fueron escritos por hombres, ellos fueron inspirados por Dios. Porque Dios es su autor, no se puede demostrar la existencia de la inspiración, porque esa inspiración de Dios es un hecho que a toda experiencia humana y directa. Bueno, amados hermanos, eso es una pequeña introducción como siempre y pues para hablar de la palabra de Dios vamos a dar nueve puntos. Y el primer punto es que la palabra de Dios es la semilla para el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nosotros debemos de tener la palabra de Dios para volver a nacer. Por favor, me pueden acompañar a Lucas 8:11, si son tan amables. Y la palabra dice así. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Así es, amados hermanos, la semilla es la palabra del Señor y cuando nosotros recibimos la semilla es cuando vamos teniendo poco a poco la palabra de Dios. Así es, amados hermanos, entonces, si nosotros no tuviéramos esa semilla, o más bien somos como esa semilla, ¿verdad?
esa semilla que nos van sembrando en nuestro corazón, que es la palabra. Y ahora me pueden acompañar también a Santiago 1:21, por favor. Santiago 1:21. Y la palabra dice así: por lo cual, desechado toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. Así es, amados hermanos, nosotros debemos de estar limpios y no tener tanta malicia, y debemos de ser mansos para que la palabra sea puesta en nosotros, sea dada en nosotros, para que nosotros podamos salvar nuestras almas, salvarnos, pero debemos de estar limpios sin mancha, sin pecado, y así seremos salvos con la palabra, ¿verdad? Y pues el segundo punto es que con la palabra fuimos consagrados por medio de ella, ¿verdad? Y podemos ir a Primera de Pedro 1:23, por favor. Y la palabra dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, amados hermanos, nosotros renacimos como una planta, como esa semilla que echaron y fue fue creciendo. No pues no sucia, ¿verdad? Y eso sucio nos los quitó Dios, que por medio de su palabra. O sea que nuevamente nacimos sin pecado al escuchar la palabra y aceptar a Cristo en nuestro corazón, para que Él viva y permanezca para siempre en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y debemos de seguir así. Debemos de seguir siendo, no pecar, no ser incorruptibles. El tercer punto, la palabra del crecimiento espiritual al cristiano. Y me pueden acompañar a Primera de Pedro 2:2, por favor. Y la palabra dice así: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellos crezcas para la salvación. Pues nosotros debemos de empezar, cuando conocemos la palabra, empezamos poco a poco estudiando la palabra y empezando a aprender de su palabra, que como niños tenemos que estar tomando lechita espiritual, ¿verdad? Porque ahorita pues ya nosotros ya no tomamos lechita espiritual, ya comemos alimento sólido. Aparte dice que la leche
no debe de ser adulterada, o sea que la palabra no debe de ser adulterada, que debemos de hablar con la verdad, de hablar la palabra, no ponerle más ni quitarle menos a la palabra para que no sea adulterada y para que crezcamos muy bien en la palabra para nuestra salvación. Así es, amados hermanos, debemos de estar muy atentos en la palabra. El cuarto punto dice que la palabra nos purifica. Cuando nosotros aprendemos de la palabra somos purificados. Pasemos a Juan 15:3, por favor. Y la palabra dice así: y nosotros estamos limpios por la palabra que nos ha hablado. Así es, amados hermanos, nosotros ya somos limpios. Somos limpios porque hemos aceptado la palabra de Dios, porque la palabra nos ha hablado. Y debemos de permanecer en la palabra de Dios. Debemos de permanecer y predicar de la palabra. Bueno, amados hermanos, eso es lo que hace la palabra, de que nosotros estamos limpios por su palabra. Pues es una gran bendición. Y ahora acompáñenme ahí mismo a Efesios 5:26, por favor. Y la palabra dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Nosotros debemos santificar la palabra desde que la recibimos y desde que nos bautizamos. Nosotros fuimos bautizados por la palabra. Nosotros hemos recibido esa palabra. Entonces debemos de santificar la palabra de Dios nuestro Señor y estar en constante lectura, estar en constante estudio en la palabra. Y la palabra, el siguiente punto dice: la palabra es y santifica al creyente. Acompáñeme a Juan 7:17, por favor. Juan 7:17. Perdón, Juan 17:17. Juan 17:17, valga la expresión. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es, amados hermanos, ciertamente la palabra de Dios es la verdad de las verdades. En la palabra de Dios nuestro Señor vamos a encontrar todas nuestras dudas, todo lo que es verdad. No vamos a encontrar nada que no sea verdad. Entonces la palabra nos santifica, porque es verdad de Dios, es su palabra es verdad. Y nosotros debemos de creer en la palabra. Y debemos de estudiar la palabra, valga la expresión nuevamente. Porque sin la palabra de Dios, pues no somos nada, ¿verdad? Pasemos al siguiente punto. La palabra es la defensa y el arma de los hijos de Dios. Acompáñeme a Efesios 6:17, por favor. Efesios 6,
17. Y la palabra dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, amados hermanos, aquí la palabra dice que debemos de ponernos el casco de la salvación, la espada, llevar la espada desenvainada, que es la misma palabra de Dios, ¿verdad? Debemos estar preparados. Debemos de estar preparados para poder darle batalla al enemigo y estar siempre en la palabra de Dios. Porque desde que recibimos la palabra, pues ya somos salvos. Y si nosotros no estudiamos la palabra también, pues no somos nada. Sin Dios no somos nada. Sin palabra no somos nada. Porque la palabra es fortaleza. La palabra es todo en nuestras vidas. La palabra es salvación. La palabra es, pues, nuestro arma para seguir peleando en contra del enemigo. Y pasamos al otro punto. Dice, la palabra a través de la palabra el creyente es edificado. Así es, amados hermanos, nosotros a través de su palabra de Dios nuestro Señor somos edificados. Pero para esto pasemos a Hechos 20:32, por favor. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencias con todos los santificados. Amados hermanos, la palabra de Dios dice que nos encomienda a Dios, o nos encomendemos a Dios y a su palabra, que tiene poder para edificarnos, para que tengamos esa herencia. El poder sobre nosotros es para que nos vuelva a construir nuevamente, y que nos dará la herencia con todos los santificados, con todas aquellas personas que también ya recibieron la palabra y que pues que ya no están aquí, ¿verdad? Pero así, o sea, dice que nos va a dar la herencia con todos los santificados, o sea, con los apóstoles, con todas aquellas personas que recibieron su palabra. También nosotros nos van a dar esa herencia, siempre y cuando estemos en la palabra. Porque por eso dice que nos encomienda a Dios y a su palabra y a su gracia, que tiene poder nuevamente para construirnos, para que seamos construidos nuevamente. Bueno, amados hermanos, eso es lo que dice la palabra. Penúltimo punto dice, la palabra es la luz para nuestro camino. Pasemos a Salmo 119, 105, por favor. Si me acompañan, Salmo 119, 105. Y la palabra de Dios dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino.
Así es, amados hermanos. La palabra es una lámpara que nos alumbra y nos ilumina y nos ilustra en nuestro camino, más nos ilumina en nuestro camino, porque antes de recibir palabra estábamos en oscuridad, estábamos en totalmente oscuridad. Bueno, yo en lo personal estaba en oscuridad y su palabra me sacó a la luz, su palabra iluminó, me ilustró también, ilustró mi camino. Y nuevamente digo que nosotros debemos seguir en la palabra para no regresar a la oscuridad, para estar siempre en luz, en iluminación, en nuestro camino, ¿verdad? Amados hermanos, vamos al punto número 9. Y la palabra en nuestro corazón es consuelo. Ahora acompáñeme al Salmo 119:50, por favor. Salmo 119:50. Y la palabra dice así: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Así es, amados hermanos. La palabra de Dios es nuestro consuelo en toda aflicción. Cuando estamos preocupados, tenemos algún problema, pues vamos a la palabra y eso es la palabra nos da fuerza, nos da energía. Cuando nosotros leemos la palabra estando en una situación de tristeza, de problemas, de enfermedad, la palabra nos da energía, nos da fuerza. Sin la palabra de Dios no somos nada. Sin la palabra de Dios no hacemos nada. Así es, amados hermanos. Pues esos son los 9 puntos de lo que la palabra significa en nuestra vida espiritual. Y día a día debemos de estar fortalecidos con la palabra de Dios. Día a día debemos de estudiar la palabra de Dios. Día a día debemos de tener en mente y corazón la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el todo para nosotros, porque sin la palabra no somos nada. Yo antes de aceptar a Cristo en mi corazón y antes de estudiar la palabra, pues no era nadie, andaba perdido en el mundo. Y poco a poco empecé a estudiar la palabra y poco a poco entendí muchas cosas que en mi vida anterior no sabía, que en mi vida anterior no entendía. Y empezando a estudiar la palabra, pues ya comprendí muchas cosas. Comprendí que no debemos estar pecando. Comprendí que no debemos murmurar, no debemos quejarnos. Comprendí que no tenía que juzgar. Estudiando la palabra comprendí y entendí que tenía que perdonar a todas aquellas personas que yo les hice daño. Y también entendí que yo debía de perdonar y pedir perdón también por medio de la palabra. Y la palabra ha sido muy importante en mi vida espiritual. Sigue siendo importante. Entonces, amados hermanos, la palabra nos ha transformado. La palabra nos ha cambiado. Sin la palabra no somos nada.
y debemos de seguir estando en la palabra de Dios. Bueno, amados hermanos, esta pequeña enseñanza fue y habló de la palabra de Dios, lo que debemos y lo que hizo en nuestras vidas la palabra de Dios. La palabra nos transformó en cada instante, en cada momento. Y sigamos así para que la palabra nos siga transformando. Amados hermanos, deseo de todo corazón que esta pequeña enseñanza haya sido de edificación para cada uno de ustedes, para sus vidas. Y yo deseo que tengan un bendecido día, que Dios sea con ustedes en todo momento y en todo tiempo. Que Dios supla sus necesidades, que Dios los guarde, que Dios los bendiga a su salida, bendiga todo lo que van a hacer en esta mañana. Gracias, amados hermanos, por escucharme. Gracias por su atención, amados hermanos. Y agradezco nuevamente a Dios que me dio esta oportunidad nuevamente de dar una enseñanza. Gracias, amados hermanos, y que tengan un excelente y bendecido día. Que Dios los guarde y los bendiga.